El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves. Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros. Otra entrega más de Encuentro con el Dr. David Brains. Un día que concluye, ya casi al terminar el día, la tardecita, que concluye con muchas actividades en el ámbito político, en el ámbito electoral y en el ámbito social también. Ustedes saben que el país está en alerta de brote epidémico como consecuencia de la propagación casi vertiginosa del coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del mes de diciembre. Esta enfermedad, que es producida por un virus que se llama coronavirus porque ha mutado, se ha fortalecido al mutar de animales a seres humanos, está causando la muerte de manera abrumadora de muchísimos ciudadanos. En China, la República Popular China, se dice, de acuerdo a los informes oficiales, que ya han muerto 725 personas como consecuencia del coronavirus. Y hay alrededor de 3.546, hasta el último reporte que nosotros tenemos acceso, información, 34.546 personas están afectadas y contagiadas con el coronavirus. Es una cifra alarmante si se tiene en cuenta el poco tiempo que hace que se descubrió que había mutado el virus, porque el virus ya existía y se había descubierto en el año 2003, pero estamos viendo ahora que resurgió y que fue adquirido por un ser humano que tuvo contacto con una cobra. Eso es lo que han dicho las autoridades de salud del Imperio Chino. Tenemos un grave problema porque de la ciudad de Wuhan salieron en los días antes de descubrirse lo virulento, valga la redundancia, que era el virus, emigraron de esa ciudad huyéndole a ese virus alrededor de 5 millones de habitantes chinos y se regaron por todo el país. No sé cómo eso sucedió, porque en China, si tú estás en la provincia de Shanghái, tú no puedes ir a Pekín si no tienes un permiso. Porque para tú viajar de una ciudad a otra, que son como países, tú tienes que tener un permiso y tú no puedes habitar en esa ciudad si no estás autorizado a habitar, a vivir, a residir en esa ciudad. Tú eres un extranjero. Por ejemplo, el ciudadano chino que viva, pongo como ejemplo a Shanghái y vaya a Pekín a residir, tiene que estar autorizado a vivir allí, porque en poco tiempo se considera como un extranjero. Investiguen para que ustedes vean que es así. Entonces, 5 millones de habitantes salieron de Wuhan y se distribuyeron por todo el territorio chino. Y esto es peligroso porque recuérdense que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 7 a 14 días, no mínimo de ahí. Y si tomamos en cuenta que esos ciudadanos están dispersos por esas ciudades, entonces la situación es mucho más grave todavía. A Dios que nos agarre a nosotros en conciliación con Él y pedirle al Todopoderoso que cubra nuestro país, que cubra las naciones, orar para que las naciones sean cubiertas por la mano poderosa y sanadora del Dios omnipotente y omnipresente
creador de la tierra y el universo. Porque como van las cosas, ya eso extrapoló a otros países. Hay casos en Estados Unidos, hay casos en Canadá, hay casos en Alemania, hay casos en Filipinas. Acaba de morir una persona, la primera persona que muere como consecuencia del coronavirus. Ayer salió la información de que ella murió. Y hay otros que están afectados, igual que en Vietnam. Entonces ya se ha convertido en una epidemia transnacional. Salió de las fronteras chinas. Y si nosotros, que tenemos a nuestra parte occidental un territorio habitado de personas donde no hay ni el más mínimo cuidado de salubridad, y que una propagación del cólera casi termina con una cuarta parte de esa población, y que también vino a la parte fronteriza esa epidemia del cólera, por ahí, por el 2014, 2013, vino a la parte fronteriza y mucha gente murió, y el Estado y el gobierno hizo mutis, no le dijo al pueblo dominicano la realidad de eso. Imagínense ustedes qué sucederá si ese virus también emigra hacia la parte caribeña del continente americano y nos arropa a nosotros. Nosotros, a diferencia de Cuba, somos un país insalubre. Cuba es un país con una salud acorazada. Allí muy difícil entre una epidemia o una enfermedad a Cuba, porque las autoridades están prestas y atentas y en posición de guardia, esperando cualquier tipo de afección o de epidemia que pueda llegar. Puerto Rico tiene el privilegio que no tenemos nosotros, que es un estado libre y asociado, y una extensión de lo que es el estado americano, o norteamericano, de Norteamérica, porque americanos somos todos. Entonces, eso pasa con Puerto Rico. Y el sistema de salubridad allí es el mismo sistema de salubridad que existe en Estados Unidos. Por eso es muy difícil que allí se puedan dar casos significativos de coronavirus. Hablaríamos entonces de Jamaica, pero al igual que Jamaica, es una isla igual que nosotros, pero no comparte una parte de su territorio con otro pueblo, porque yo no le llamo ni estado ni nación al vecino que tenemos. Eso no es ni estado ni nación, eso es un territorio habitado por personas que no tienen ninguna condición educativa, ningún grado educativo en el 98% de su población, y que no guardan ni manejan protocolos ni estándares de salubridad. Ahí la gente esparce sus heces fecales en la calle. Cualquier ciudadano se baja los pantalones y delante de todo el mundo empieza a defecar. Y no se higieniza cuando termina. Cualquiera orina, cualquiera duerme en la calle. Ahí convive un perro muerto con una persona como si fuera algo natural. Nada más hay que observar la prensa de cómo está ese territorio ocupado ahí. Entonces, estamos divididos por un río, por varios afluentes, pero el principal, el Masacre. Y eso se presta también a foco de contaminación, porque el cólera entró por ahí, fue por las aguas, y por gente que llegó también ahí a la frontera a abastecerse de alimentos, la frontera de Dajabón, de Montecristi, y empezaron a abastecerse. Entonces, si no tomamos cuenta con lo que está pasando a nivel de salubridad en el globo terráqueo y especialmente en el continente asiático, enfocados en China, que ahí fue que nació el coronavirus, y no tomamos las medidas preventivas, entonces vamos a lamentarlo. Vamos a lamentarlos. Miren, en China, en el principal hospital donde se descubrió
y se dio el parte de que era este virus que había mutado el que estaba afectando a los ciudadanos. Por un manejo protocolar, todo el personal de ese hospital, que tuvo un mal manejo protocolar, se contagió del virus. De hecho, el doctor que dio el parte de que era coronavirus, un jovencito de 34 años, pues su nombre en mandarín, lo que es chino, no lo sé pronunciar. Ese doctor, hace apenas unos cuantos días, el 21 de enero, murió de coronavirus. Y todo ese personal está infectado de coronavirus. El hospital completito, ustedes se imaginan, a ese extremo. Ni siquiera las autoridades de salud de China pueden dar con certeza un diagnóstico de cómo se contrarresta esta epidemia, este virus. No lo pueden decir. Ni siquiera Estados Unidos, no existe todavía un antídoto, un medicamento, un retrovirus que detenga o elimine o controle el coronavirus. No existe todavía, se está investigando. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, en el día de ayer, mediante el secretario de Estado, le ofertó en ayuda al gobierno de China $100 millones para que investigue y para que busque un antídoto o un medicamento que pueda contrarrestar el coronavirus, independientemente de las investigaciones que ellos están haciendo. Es decir, que el caso es gravísimo y se va propagando por todo el mundo. Yo veía ayer en televisión extranjera una panorámica enfocada de manera tridimensional de cómo ese virus va a propagarse por casi todas las naciones del mundo, que no va a quedar exenta ninguna. Imagínense ustedes cuando eso entre al continente africano. Tomen en cuenta ustedes cuando eso entre a la India, lo que va a pasar. Que ahí se vive en hacinamiento también. Y de manera aldeana todavía vive muchísima gente en la India. ¿Qué va a suceder? Creo que nosotros, por nuestra dureza de corazón y por nuestra tosudez de servirle al Señor, Satanás ha ido adueñándose del territorio. Satanás ha ido adueñándose del mundo. Porque Dios no te obliga a servirle. Y hay un problema: si tú no le sirves a Dios, tú le sirves al otro que no es Dios. Entonces, cuando tú le sirves a ese y estás en las manos de ese, eres muy vulnerable, por no decir que eres una presa mortal de él. Pero República Dominicana, nosotros tenemos la oportunidad de servirle al Dios viviente y pedirle a Dios que Él no permite las plagas, ni la manda tampoco. Las plagas son el fruto de la desobediencia y del pecado. Pedirle a Dios que en su inmensa misericordia, nosotros arrepentidos, que intervenga por nuestro país y por el mundo, y especial por ese país idólatra y espiritista que es China. Miren qué casualidad, en un país tan idólatra y tan espiritista como China, ahí es que nace el virus. ¿Y dónde es que más se propaga? En aquellos países donde existe la hechicería, el espiritismo, el ateísmo. Ahí es que se ha propagado. Observen, eso es sin estar tendenciado a ningún tipo de religión ni cristianismo, haciendo un análisis objetivo. Observen cuáles son los países que están más afectados del coronavirus. Son esos países donde no existe Dios. Para ellos no existe Dios. Que el diablo anda jugando con ellos como en un juego de parché, como un juego de ajedrez, poniendo su ficha donde él le dé la voluntad.
y los tiene a expensa de él. Ustedes no ven que China se erigía como la potencia invencible a nivel económico, tecnológico y hasta ya prácticamente tomando el terreno bélico. Pero esa potencia que se erigía como Sansón o como Goliat, miren cómo ha sido doblegada por una micropartícula que es un virus insignificante, que hay que buscar un microscopio para verlo. Y esa ha sido doblegada por eso. Ese imperio económico y de poderío que se estaba arropando el mundo, miren cómo está tambaleándose, con convulsiones y fiebre por encima de los 40 grados, cayéndose, perdiéndolo todo, su economía bajando a todo lo que da, a consecuencia de un problema de salud provocado por un virus que hay que, reitero, que hay que buscar un microscopio para poder verlo. Ese ser prácticamente insignificante lo tiene doblegado a él. Pero en República Dominicana lo que tenemos que hacer es trabajar y vigilar para que no estamos a expensas de que no venga, porque ya el mundo es un solo puente, ya el mundo es una conexión y en cualquier momento llega algún producto, llega alguien con los síntomas y se propaga, o llega a la República Dominicana, o se infecta a alguien y no se propaga y se logra a tiempo de detener. Pero lo importante es que mantengamos los cánones protocolares bien activos. Ya vimos que el ministro, aunque ellos son unos teóricos, pero vamos a creer en eso, el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, ha dicho que se han activado los protocolos para prevenir la entrada al país del coronavirus, y que todo el que venga del continente asiático, pero ya no está en el continente asiático, ya emigró a otros continentes, que todo el que venga del continente asiático vendrá o por el aeropuerto de Punta Cana o por el aeropuerto internacional de las Américas. Eso ha dicho el ministro. Pero ya también ayer, mediante una resolución, el gobierno dominicano, la parte de salud, le exhortó a los ciudadanos dominicanos que se abstengan de viajar a China. El problema no es China, ya eso está en el continente asiático y en parte del continente europeo. El problema es tomar las medidas preventivas para que esta enfermedad no la contagie ningún ciudadano dominicano, o que de venir al país sea cauterizado el que lo tenga, como pasó con los 5 ciudadanos chilenos que vinieron al país, que iban hacia Chile en una escala acá, y fueron puestos en un hospital, en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, para ser más específico, y fueron puestos en cuarentena, y se determinó que no tenían ningún síntoma, aunque presentaban padecimientos gripales. Se determinó que no tenían ningún síntoma de coronavirus y se les permitió salir ya e ingresar y reinsertarse en la vida cotidiana normal. Eso sucedió. Pero, como yo vuelvo y digo, este es mi llamado, para que nos pongamos en ojo avisor, estemos en alerta, porque el coronavirus no es un relajo. Esto no es una farándula política. Esto es una realidad. Y el que contrae coronavirus y no se detecta a tiempo, óiganme bien, y no se detecta a tiempo, muere del coronavirus porque ataca los órganos fundamentales del cuerpo, los pulmones, la garganta, las vías digestivas, el corazón y los riñones. Miren ustedes qué pool le acabo yo de presentar. Eso hace el coronavirus. Lo ataca, los debilita y provoca la muerte por necesidad.
Eso es lo que pasa. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más encuentro con el doctor David Bremens. GDM. Disfruta lo que ves. Gracias por continuar con nosotros. Señores, miren, hago hincapié, porque ya en otras ocasiones me he referido a ese tema, pero hago hincapié al cuidado que tienen que tener los padres con sus hijos. Y más si los hijos están en formación de niño a adolescente. ¿Y por qué yo digo que hago hincapié? Porque en la semana que recién finaliza hoy, ha salido la información de que ha ido corriendo como pólvora una modalidad que, como siempre, los muchachos, si no tienen la guía de sus padres, asimilan como esponja cualquier cosa. Y ahora mismo el extranjerismo es lo que está de moda, porque queremos ser como otros países, renunciando a nuestra originalidad. No somos autóctonos. Estamos perdiendo esa cualidad que debería nacer con uno, o debe nacer con uno, debe ser prácticamente intrínseca. Pero miren, muchos jóvenes han adoptado, y esto se practica en otros países, me dicen que en Estados Unidos se practica esto, con resultados fatales. Y muchos jóvenes en las escuelas de este país han adoptado la práctica de una modalidad salvaje, inhumana y grosera, y violatoria de los derechos individuales también de esos niños, por parte de otros niños, de un jueguito pendejo. Yo lo voy a llamar un jueguito pendejo, porque eso no es un juego, eso es un gorilismo, que se llama rompecráneo. Rompecráneo. Óiganle el nombre, rompecráneo. Ese jueguito que están practicando los niños ahora, muchos niños en escuela. Y es un juego letal. Es un juego letal porque consiste en que los amiguitos tiran al suelo a su compañerito y se le ponen encima, se suben en ellos y le pisan la cabeza y según me explicaron, y se la chocan contra el pavimento a ver la capacidad de resistencia de ese muchacho. Es un juego de reto, cosas que uno no lo entiende. También se usa que le agrede también con algún objeto, contundente. Puede ser un palo de bambú y hasta un tubo, para ver que sí lo aguanta. Esos son retos crueles, pero que provocan la muerte. Me alegra saber, aunque los padres tienen una responsabilidad capital en esto, porque los padres tienen que estar tienen que estar atentos de lo que están haciendo sus hijos. Un padre no es un ciudadano irresponsable que hace el papel de un semental y la madre hace el papel de una procreadora. Un padre es mucho más de ahí. Un padre es ese ente vigilante que guía a su niño desde el nacimiento hasta que el padre se muere. Porque yo iba a decir hasta que ya se vale por sí mismo. Los hijos nunca se valen por sí mismos. Porque yo tengo mi madre y yo soy un hombre viejo. Mi madre está más joven que yo. Yo tengo mi madre. Y yo les digo a ustedes que ya yo, siendo una persona con la edad que tengo, ya tengo medio siglo prácticamente, en unos meses llego a medio siglo,
si Dios me da vida y salud y me permite verlo, los padres, los hijos siempre van a depender de los padres. Yo dependo mucho de mi madre. Yo dependo mucho, mucho, mucho de mi madre. ¿En qué aspecto? En el aspecto espiritual y emocional. Mi madre juega un papel fundamental en mi vida. Mi padre no lo juega porque mi padre espiritualmente está conmigo, pero físicamente hace mucho tiempo partió y yo era muy joven cuando él se fue. Entonces, independientemente de la obligación primaria, que es la de los padres con los hijos, me agrada saber que las autoridades han anunciado que van a enfrentar a aquellos niños que implementen y jueguen con el rompecráneo. Porque en el transcurso de la semana sucedió un hecho y se pensó que con este juego, y se pensó que el niño había muerto. El niño estuvo interno el niño, y ya le dieron de alta y está en estado de salud estable y recuperándose. Ya no representa peligro. Pero esto llamó grandemente la atención de las autoridades y se han puesto en acción para contrarrestar este tipo de conducta inadecuada. Porque un niño que su conducta debe ser de compañerismo, de amor, de cooperación, de solidaridad con su compañero, y un niño que lo que haga es que se confabule con otros niños, lo sonsaque, lo asuse, para que estos ataquen a un compañerito, y con esta modalidad de juego, tal vez a un compañerito indefenso, porque cogen a los más débiles, como estamos viendo ahí en la pantalla, lo que se está mostrando. O sea, un compañerito de los más débiles, miren cómo es rompecráneo, ustedes están viendo, unos compañeritos de los más débiles, y eso trae como consecuencia que hasta la vida pierda. Entonces, vemos esto, y gracias a Dios, el Ministerio Público, la doctora Olga Dinaya Verías, la encargada del Departamento de Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, ha dicho que van a someter a los padres y a los niños que cometan este tipo de indelicadeza, este tipo de acción delictiva, porque eso no es más que una acción delictiva, lo van a someter a la justicia. Y bien por ella, porque eso demuestra que hay en el fondo una intención de perseguir este tipo de cosas. Y también le hace una advertencia a los padres, que tienen que estar más atentos a sus hijos. Usted tiene que vigilar, usted tiene que saber cuál es el comportamiento, qué hace el niño. Porque un niño no puede estar a la deriva, un niño no puede estar a expensa de lo que él quiera. No se le permite ni siquiera a los adultos, mucho menos a un niño que todavía depende mucho su formación de una guía moral, espiritual y presencial de sus padres. Entonces, reitero, aplaudo la decisión del Ministerio Público de perseguir a estos infractores, independientemente de que sean menores, y a sus padres, que tienen una responsabilidad, porque los padres, aunque el niño se le escapa en una acción, los padres son responsables de que el niño se comporte en el devenir de su vida con responsabilidad, con cordura, con decencia, con compañerismo y con solidaridad. Porque ahí viene la formación inicial en el hogar, y después la formación social, que tiene una parte importantísima, el Estado, con sus instituciones. Vamos a una pausa y retornamos en breves con más encuentros. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves.
GDM. Disfruta lo que ves. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Señores, la política ya en la recta final. El 16, el próximo domingo, no mañana, de mañana en 8, son las elecciones municipales a nivel nacional. Vemos cómo se ha ido caldeando el ambiente político y hasta vemos que está un poco álgido el asunto, porque están los dimes y diretes ya de los líderes políticos que han salido a darle un espaldarazo a los candidatos. Por ejemplo, vemos cómo Danilo Medina, en una actividad en Santiago, ha dicho que los candidatos del PLD van a ganar, que van a barrer y que no hay forma sobre la tierra de que el PLD no gane esas elecciones. Ya les respondió Leonel Fernández diciéndole que se preparen porque va a ser lo contrario. Van a salir derrotados y de manera vergonzosa. Así también Luis Abinader dio su opinión y otros líderes políticos sobre esto que dijo el presidente Danilo Medina. ¿Qué ha ido pasando también a nivel de lo que tiene que ver con las diferentes provincias, los municipios y los distritos municipales? Que ha habido una presencia prácticamente inexplicable de los programas de asfaltos, de calles y construcción de aceras y contenes, así como de los planes sociales del gobierno. En la gran mayoría de los municipios importantes, donde el PLD tiene alcaldes a la reelección o alcaldes como candidatos, estamos observando que en los programas de asfalto hay publicidad alusiva al alcalde en tránsito de salir y publicidad alusiva al alcalde por ese partido que va a terciar en las elecciones del próximo 16 de febrero. En una franca violación a la ley 1519, al artículo 196 de la ley 1519. Hay una franca violación a este artículo por parte del gobierno central, porque está utilizando los recursos del Estado, los recursos suyos y míos, porque es con nuestros impuestos, que bastante impuestos nos cobran a nosotros y bastante caro que nos sale mantener este Estado depredador, esta sangrijuela de Estado que tenemos, bastante caro que nos sale mantenerla. Entonces estamos viendo cómo se están utilizando los recursos del Estado a favor de esos candidatos. Porque si bien es cierto que el Estado debe asfaltar calles, construir aceras y contenes y mantener su programa de asistencia social, no menos cierto es que es inoportuno deviene en una actitud extemporánea para hacerla, porque por un asunto hasta de delicadeza y ética debe de abstenerse de hacer esos programas, por lo menos hasta que pasen las elecciones. Y una vez pasen las elecciones, arreciar ya lo que le quedan, los 5 meses que le quedan entre las elecciones y la toma de posesión de las nuevas autoridades, sean estas de su propio partido o sean de la oposición que toma el poder. Pero no es así. El gobierno argumenta que ya eso está presupuestado y que la ley no le prohíbe
que haga este tipo de actividades, pero es un proselitismo estatal a favor de los candidatos del oficialismo, esto que está haciendo el gobierno. Las inauguraciones supuestamente están paralizadas. Se han detenido el programa de inauguraciones de obras públicas por parte de obras del Estado por parte del presidente de la República. Estuvo una actividad privada de un primer Picasso para la construcción de una cadena de hoteles que van a hacer 3 o 4 hoteles allá en Miches. Ahí estuvo él muy activo. Pero la realidad es que lo que ha pasado en esta semana con el plan presidencial de asistencia social, el plan de asistencia social, es para que a uno le dé vergüenza en la cara ajena. Porque autorizar la compra de 940 millones de pesos en electrodomésticos para repartirlo, cosa que no es debido a muerte, un asunto que no es perentorio, un asunto que no es de necesidad nacional. Repartir electrodomésticos no es asunto de necesidad nacional. Y nadie se muere porque no le den un artículo de electrodoméstico el 16 de febrero o el 20 de mayo o el 19 o el 17 de mayo. Nadie se muere por eso, ¿eh? Nadie se muere por eso. Eso puede esperar. No así si hay una situación epidémica o el flujo y la canalización de medicamentos, que ya eso tiene que ver con la salud del ciudadano. Los programas de salud social del gobierno deben mantenerse, pero no los programas de asistencia social, como es electrodomésticos, ropas, plancha de zinc, enlates de madera y todo eso. Eso no. Eso debe, porque eso es clientelismo y eso, aparte de eso, es política del Estado a favor de los candidatos del gobierno. Cuando se le ha enfrentado a Iris Guava, la presidenta del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, esta irresponsable, porque no es más que una irresponsable, y creo que es una cretina, porque ella no tiene calidad moral para decirle estúpido a Orlando Jorge Mera, porque Orlando Jorge Mera es un intelectual, es hijo de uno de los hombres más brillantes que ha tenido la República Dominicana, porque no estamos hablando del Jorge Blanco, presidente de la República, estamos hablando del Jorge Blanco, abogado, intelectual. Y Orlando, donde ha estado ejerciendo el poder, lo ha hecho de manera digna, responsable y con capacidad y gerencia. No con politiquería ni clientelismo. Entonces la estúpida eres tú, Iris. Y hablando se te nota que eres una torpe, una estúpida, una cretina, una sin sentido común. Porque solamente a ti se te ocurre mandar un mensaje de WhatsApp a un grupo colectivo, sabiendo tú cómo tú no lo sabes porque eres una ignorante. Pero yo te digo a ti, viendo en casa de otros cómo se filtran las informaciones y lo mandan a un grupo de WhatsApp para que ataquen a personalidades que no se han expresado de ti, porque tú sabes lo que tú estás haciendo está mal y entonces tú quieres revertir eso y quieres restarle calidad a los que posiblemente te puedan enfrentar en esa actitud clientelar y politiquera que tienen ustedes del plan social de la presidencia. Entonces, como tú sabes eso, tú a tus perros le manda que le ladren a esa gente. A tus perros que comen retrojos y migajas de ti, porque esos que hacen eso son cheleros viejos de ustedes. Lo manda entonces a que le ladren a esta gente, a que lo desacrediten, a que hagan ver que son enemigos de la asistencia social, cuando todo el mundo sabe qué es lo que ustedes están haciendo con esa asistencia social. Es muy penoso ver esto. Hay muchas cosas que se van a ver todavía de aquí al 17 de mayo. Vamos a ver muchas cosas porque el gobierno no ha arreciado con su
dispendio y despilfarro de los recursos del Estado a favor de los candidatos del PLD, porque ya ustedes saben que lo vaticinó el presidente de la República. Dijo, gana el que lleve más gente a votar. Y en un país tercermundista como este, con tantas necesidades, el ciudadano que ve que le van a dar 1.000 o 2.000 pesos para ejercer el derecho al voto y está en su casa, los paupérrimos que son la gran mayoría de los sectores de clase alta, de clase media y de clase baja de este país, porque aquí solamente hay enquistado un grupito que es el que tiene toda la riqueza. Entonces, esta gente va a votar por su dinero y el que tenga más capacidad de trasladarlo es el que va a ganar. Eso es lo que ha dicho Danilo Medina. Entonces él con 1 billón de pesos, porque el presupuesto es 1 billón, 1.000 millones de millones, con esa cantidad de dinero, aún él deja el país requebrajado, quebrado, roto, fragmentado, agrietado. A él le va a importar un comino, porque él lo que quiere es salir de ahí y saber que no lo va a llamar nunca un procurador fiscal para preguntarle qué pasó con tal cosa. Él lo que quiere es, estos 4 años después que él no esté ahí, no tener ningún tipo de problema, que nadie lo llame, que nadie lo moleste, que nadie le diga, para ver cómo él puede maniobrar e intentar que se modifique la Constitución, si tiene fuerza congresual, claro está, para intentar volver también en un futuro, porque son insaciables y no piensan en el pueblo. Eso es mentira, eso es en ellos y su familia nada más. Eso es mentira. No piensan en el pueblo, no piensan en el país, no piensan en la institucionalidad. Mire que formó una corte para él, así como él quería su Congreso, así hizo él la Suprema Corte de Justicia, y no ha podido hacer el Tribunal Constitucional, porque todavía esos jueces le quedan años ahí, algunos de ellos. Y el Tribunal Superior Electoral, apenas un miembro, no es de él, que tiene cabeza propia y piensa que es el presidente del tribunal. Pero después lo hizo también a su imagen y semejanza. Es decir, que estamos frente a un régimen disfrazado de democracia, pero que es autoritarista. Y que entiende que con la cara de otra persona debe quedarse gobernando el presidente de turno. Porque Gonzalo Castillo de verdad que es una vergüenza de candidato. Y yo no voy a entrar en detalles de definir la persona porque ya ustedes saben quién es él. Y no se trata de hacer leña del árbol caído porque él es una víctima del poder también. Es un pobre infeliz. Él es un pobre infeliz. Es una víctima del poder. Es una víctima del poder. Del poder avasallante, corrupto, perverso, que pretende enquistarse de manera vitalicia el ejercicio del manejo de la cosa pública. Él es una víctima. Y lamentablemente, él va a salir muy mal. Muy mal. Ojalá que no caiga en una depresión, que lo que lleve a él a incurrir en una locura. Señor, tenga misericordia de él. Está rodeado de bandidos y delincuentes. ¿Y qué le puedo yo decir? Ahí no se ven muchas cosas, pero lo cierto es que el gobierno, y me imagino que con la anuencia del presidente, está invirtiendo los recursos del Estado en proselitismo político. Y miren qué cosa, la Junta, un merengue sin letra. El tipo diciendo que lo que debe ser ético
no debe ser obligatorio, lo que debe ser que sí o qué, y él piensa que es una misa que está dando. Cuando debe enfrentar con gallardía, tal y como lo dice la ley 1519 y la 3318, debe enfrentar este tipo de acciones indecorosas, de acciones ilegales por parte del gobierno a favor de sus candidatos. Pero el Señor, como siempre digo, todos debemos ponerlo en manos de Dios. Los que somos devotos del Señor, creemos en Jesús y creemos en Dios, nuestro país necesita mucho del encuentro con el Señor y de la solidaridad con Dios. Necesita mucho el país. Estamos muy mal como Estado, como sociedad, como pueblo. Estamos muy mal. Y hemos dejado que esta gente coja mucho cuerpo. Es como el cáncer, que con tiempo tiene cura, pero si ya hizo metástasis, lo que hay que hacer es esperar la muerte. Muy difícil que se salve el enfermo. Y como de enfermo se trata, ustedes saben que el IFES rindió su auditoría sobre el voto automatizado. El IFES dijo que todo estaba bien, a excepción de que cuando se hace el voto, en el análisis no se identifican efectos, ni defectos, ni errores, ni deficiencias del sistema de votación automatizado, ni aplicación móvil que se utilizará en las mesas de votación manuales, dice el IFES. Pero dijo que está por aquí, que el equipo de evaluación analizó tanto el dispositivo de votación local como de los datos enviados al centro de datos para tratar de determinar si el elector podría estar vinculado directamente a una boleta electoral específica. El análisis del dispositivo de votación local indica que ningún registro contenía sellos alguno de fecha, hora o datos de votados. Entonces eso es un problema grave. Ya ustedes saben que el IFES le ha dicho a la Junta Central Electoral que el asunto del voto está bien, pero que hay un problema que tiene que ver con el envío de datos, que no se verifica bien si el dato que se emite es un dato que puede ser adulterado o no. Eso es lo que ha dicho el IFES. Entonces ahí hay una duda razonable de que pueda manipularse el sistema. En lo que ellos investigaron no hay ningún problema, pero ellos dicen que este sistema puede ser alterado por particulares. Eso es lo que más o menos dice la auditoría. Hay que tomar en cuenta esto porque se ha dicho que los resultados de las elecciones del domingo 16 se van a enviar vía ordenador y vía celular también. Entonces, si se le monta un programa paralelo para alterar, como los algoritmos que dijo el presidente Leonel Fernández, para alterar los resultados que vayan a la base matriz, entonces eso sí, verdad que va a traer un gran problema. Porque aquellos que se sientan perjudicados o que se crean ganadores se van a declarar ganadores y eso va a escapar a las manos de la Junta Central Electoral y de las juntas municipales. Entonces, para que no se arme un problema mayúsculo, la Junta tiene obligatoriamente que buscarle una salida más transparente a esta situación. No podemos seguir así porque eso de verdad que va a crear una crisis electoral que va a tener repercusiones, y es así, va a tener repercusiones para las elecciones del 17 de mayo. Y creo que eso no es lo que le conviene ni al país, ni a la Junta Central Electoral, ni al pueblo, ni al Estado.
Entonces, yo creo que deben tomarse las medidas preventivas del lugar para evitar esta situación. Presidente de la Junta, reúnase con los dirigentes de los partidos políticos, los delegados, busquen una solución a esa situación, porque se le va a ir el control electoral de las manos y después habrán lamentaciones. Recuérdese de la Junta de Manuel García Lizardo, que creó una crisis social en este país. Hubo una crisis electoral que nació post-elecciones. Era pre y se agravó en la post-electoral. No pase por esa, no pase por esa. Que ya no hay un César Estrella Sadalat aquí. Ya no lo hay. No hay un salvador de la imagen y de la credibilidad de la Junta. Ya no lo hay. Su heroísa no es quien va a rescatar eso. Ni Juan Zuli Bonelli, ni Roberto Rosario, ni Salvador Ramos. No lo hay. Evítese un problema mayúsculo. Concerte con los partidos. Búsquele la vuelta, porque en realidad los partidos son los actores del sistema. Y son los que tienen los candidatos y son los que van a las elecciones. Búsquele la vuelta a eso. Búsquesela. Miren, ya terminando, no puedo dejar mencionar que en el día de hoy, no tengo la información todavía, porque he estado muy atareado en otras cosas, pero en el día de hoy estaba previsto que se iba a celebrar una asamblea en el Colegio de Abogados en la mañana de hoy. Pero se haya celebrado o no, yo lo que creo es, como abogado y gremialista, y estuve en una audiencia ayer de solicitud de suspensión de asamblea, es decir, la asamblea que se iba a celebrar hoy, o que se celebró hoy a las 10 de la mañana, yo estuve acompañando al cuerpo de abogados que a requerimiento del doctor Enrique García solicitaba la suspensión de esa asamblea. El juez, por un tecnicismo procesal, no ordenó la suspensión en ese momento y ha pospuesto, ha reenviado el conocimiento de esa suspensión para el día 11 de este mes, para el próximo martes. Independientemente de lo que haya pasado hoy, se carecerá de objeto, porque si ya pasó la asamblea y se buscaba suspenderla, carece de objeto. Pero si la asamblea pasó y se resolutó, lo que procede es pedir la nulidad de esa resolución. Mientras tanto, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de esa resolución. Pero más que eso, yo lo que quiero es hacer un llamado a los actores del sistema gremial colegiado para que nos sentemos en una mesa de diálogo a buscar una salida que beneficie al gremio y que beneficie a la clase jurídica, deponiendo los intereses personales y grupales y pensando en el conglomerado que son los 62,000 abogados que hay en el país. Creo que llegó la hora de fortalecer el gremio, de fortalecer el colegio de abogados. Esto no es un asunto de que yo tengo la fuerza, de que yo tengo el partido, de que a mí nadie me quita, que yo soy el presidente y que con el poder nadie puede, o de que yo soy la oposición y voy a llegar porque yo tengo el favor ahora mismo. No. Esto es un asunto de los abogados, que tenemos que trabajar para que tengamos un gremio creíble, un gremio fuerte, un gremio solidario. Es una vejación para un abogado que va a una audiencia y que lo pasen por un retén y lo revisen como si fuera un delincuente y el maletín se lo vacíen en un escritorio para ver si tiene armas de fuego o armas blancas o alma de nadie. Y que cuando después pase por ese retén para entrar al Palacio de Justicia, entonces
cuando va a la sala tenga que pasar por otro retén. Es decir, ya pasó por un retén allí abajo, indigno y abusivo, pero cuando sube a la sala tiene que pasar por otro retén también de chequeo. Y en un colegio de abogados que no dice nada. Digo, no puede decir nada porque lo único que hace es manejar los recursos, porque ya su gestión concluyó el día 7 de enero y hay un poder usurpado. Por eso es que debe sentarse a conversar y a hablar con los actores del gremio, los actores principales del gremio, y tratar de conciliar una comisión electoral respetable y creíble, responsable, no una politiquería, ni unos compañeritos, ni unos empleados del colegio, como es la comisión que se eligió de manera unilateral e inconsulta. Yo creo que eso es lo que procede si queremos sacar del empantanamiento que se encuentra el Colegio de Abogados ahora mismo. El Colegio de Abogados es la organización que aglutina profesionales más desacreditada de la República Dominicana. No tiene credibilidad. Los abogados no son respetados en ningún lugar. Pero eso sucede porque tenemos un presidente que es un irresponsable. Un presidente que no representa a los abogados. Un presidente que utiliza el gremio como un nicho político para hacer politiquería y dispendiar los recursos y distraerlo a favor y provecho de causas que no son las de los abogados. En otro programa abundaremos mucho más. Vamos a ver qué sucedió en la mañana de hoy y ya en la semana que viene vamos a profundizar sobre el caso. Estaremos a un día de las elecciones en el próximo programa. Ya no se va a poder hablar mucho de política porque ya la Junta Central Electoral ha dicho que 24 horas antes no se va a hacer pronunciamientos, pero sí podemos hablar del proceso electoral y algunas instrucciones de cómo debe votarse, tanto con la boleta como el voto automatizado. Hasta hoy, la entrega del programa. Muchas gracias a ustedes por su atención. El Señor le bendiga. Si Dios quiere, el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes. Pasen muy buen resto del día. Muchas gracias. GDM. Disfruta lo que ves.